Hola, hola, buenas noches. Aquí José Luis Cermeño en un nuevo episodio del programa Análisis Mensajes de Película. Ahí les encargo cuando vayan llegando que saluden. Les recuerdo que este programa es todos los miércoles a las... ¿Qué pasó? Perdón, se estaba trabando. Les recuerdo que este programa es todos los miércoles a las 9, pero esta semana por cuestiones personales se hizo el viernes. ¿Ok? También les recuerdo que siempre al día siguiente del programa hago una encuesta en la cual doy 6 opciones y la que tenga más votos es la que elijo para el siguiente análisis de mensajes de películas. Entonces no es que yo haya dicho, pues esta semana Kung Fu Panda, la siguiente la 2, simplemente pues son las que han ganado las encuestas, ¿ok? También les recuerdo que el lunes tengo el programa Reflexionando, ese es con mi compañera Cristia, ese es más didáctico, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, para los que estén interesados, yo doy coaching personalizado. Quien lo elija puede contactarse conmigo, ya sea para trabajar temas que les hagan clic aquí o en reflexionando, o temas que ustedes elijan que sientan que les puede funcionar, ¿ok? No sé si... No me parece que vaya llegando nadie, pero bueno, aquí hago un poco de tiempo mientras llega al menos una persona, porque no me parecen todavía ni conectados, pero bueno. ¿Qué más? Pues por recordarles que yo, por ejemplo, no manejo verdades absolutas. Simplemente son distinciones poderosas o creencias que generan plusvalía. Y ya hay una persona por fin. Entonces, pues bueno, ahí les pido a los que vayan llegando que saluden. Recordarles que yo sé que a algunos no les gusta mucho participar, pero pues al final del día, pues, aunque sea el saludo, ¿no? Y a los que elijan que hayan visto la película, recuerden que también ustedes, si ven por ahí algún mensaje que se acuerden y no comenté, pues lo pueden comentar con confianza y lo vamos viendo, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué onda con esto? No me aparece nada de nada, pero pues bueno, mientras van llegando, ¿qué onda? Pues voy empezando. Pero, sí, voy. El primero que encontré fue que los pavos reales inventaron juegos artificiales que trajeron dicha y prosperidad a la ciudad, pero el hijo de ellos, Lord Chen, encontró un lado oscuro, con lo que trajo oscuridad y destrucción. Y bueno, en ese momento no lo aclaran, pero pues en sí lo que encontró es que, pues con lo mismo que hacían los fuegos artificiales, podría crear la pólvora para las armas, ¿no? Dice, saludos Joe, hola Alex, dice que me manda saludos a Abril, hola Abril, pues participa. Hoy no tienes la excusa de que mañana tienes escuela, Abril. Ahora que tal vez te acomodó chido a ti, Abril, que es en viernes y que pues no te tienes que levantar mañana temprano. Que ves que luego te quejas de que te hacen ir de noche. ¿Va? Entonces, pues bueno. Bueno, como les decía, estaba ya antes, me atravesé ¿cómo se llama? Por los saludos, dice Materias, buenas noches. Hola Emma, ya te mandé los datos para tu sesión de coaching. Ya ves que voy a estar esta semana en Cuernavaca, entonces para que la tomes acá, que hasta me dijiste que te queda mejor porque vives más cerca de hacia Cuernavaca que hacia Puebla. Pero bueno, dice Betsabe Chávez, me manda una así, muchas gracias, muy amable. Entonces, pues bueno. Bueno, como les decía, entonces recuerden que yo siempre busco, dice Betsabe Chávez, saludos. Hola Betsabe, saludos, buenas noches. Siempre busco como aterrizar estos mensajes en el sentido, ya sea para mí o cómo aplican un poco desde el coaching o la vida diaria y así. Entonces, como les decía, los, la, lo, los pavos reales habían creado los juegos artificiales y dice Abril, hola tío, hola Abril, buenas noches. Dice Emma, muchas gracias, un placer Emma, aquí te veo el próximo jueves para tu sesión de coaching personalizado. Ok, como les decía, los pavos reales crearon los juegos artificiales y pues en sí eso creaba mucha diversión y dicha. Pero ¿qué pasó? Que su hijo ahí vio el potencial para crear armas, y pues armas de fuego, para ser más claro, ¿no? Y y eso creo que aplica muy bien en la vida real en el sentido de que pues muchas veces la cuchilla tiene dos filos, tan así que por ejemplo, si tú pones toda tu felicidad en algo,
que no sea tuyo en algo externo, ¿qué pasa? Lo pierdes y te lleva a la tristeza. Y lo mismo con el amor, por ejemplo. Si tú pones todo tu amor enfocado a, por ejemplo, a tu pareja, y supongamos que ella te traiciona o te hace algo que te llene mucho, pues ese amor se puede convertir como en odio. Entonces, en ese sentido, como tienes que cuidar mucho como esos dobles perfiles y también entender una cosa. Cuando tú niegas tu oscuridad, ¿qué pasa? Que esa oscuridad usualmente hay dos vertientes principales. Una es se va acumulando y explotas, que es como tipo como Hulk en el sentido de que pues todo bien, el Bruce Banner que es muy tranquilo y así, y pues cuando se le acumula el coraje pues explota. Entonces, obvio que con las personas normales pues no llegamos al nivel de Hulk, pero sí en el sentido de, como dirías, como la olla express, ¿no? O otras personas literal pues nunca explotan, pero ¿qué pasa? Todas esas emociones no manejadas las somatizan en enfermedades. Entonces recuerden que si alguna mensaje no lo dejo muy claro, con confianza pregunten. Yo no tengo bronca que me digan, no se entendió, o pues requiero que me lo expliques con manzanitas, con toda confianza. Recuerden lo que yo les digo, no hay preguntas pendejos. Simplemente hay personas que por no preguntar, pues se la pierden. ¿Va? Pero bueno, ese fue el primer mensaje que encontré. El segundo fue que había una profecía de que, pues, o sea, esta familia tenía una como vidente. Entonces le dijo a Lord Chen de que iba a haber alguien de blanco y negro que iba a acabar con él, que lo iba a vencer, porque ya como que había sus negras intenciones. Y entonces, ¿qué hizo este Lord Chen? Pues atacó a todos los pandas. De hecho, se llenó de odio y rencor, diciendo que acabaría con ellos. ¿Y qué pasó? Entonces lo desterraron sus papás y él desde entonces se motivó con el odio y el rencor. Entonces, pero al final del día aquí lo que quiero mostrarles es que a veces pues también desde, digamos, como desde las partes oscuras también se puede crear. Y de hecho yo he escuchado a mucha gente que dice Ascensión Mega, buenas noches José Luis, saludos. Hola Ascensión, buenas noches. Ya ando aquí en Cuernavaca y me avisas si nos organizamos para tu coaching, que tú vives por acá. Dice Mauricio Colin, saludos mi buen. Hola Colin, buenas noches, qué bueno que andas por ahí. ¿Va? Entonces, bueno, como les decía, hay gente que luego crea ahí. De hecho, pues por ejemplo, yo he escuchado muchos botacuatro que de repente dicen, no es que yo puedo crear mucho desde mi nerd. Y pues sí es cierto, a veces sí puedes crear desde tu oscuridad, pero también hay que saber cómo y cuándo, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas muy controladoras, pues tal vez su nerd de control le funciona en las áreas de trabajo. Pero ¿qué pasa si llevan ese control, por ejemplo, con su familia o con sus amigos? Pues muchas veces los terminan hartando y los sueltan. O puede haber otro tipo de consecuencias, ¿no? Pero mi punto es de que muchas veces el control con les puede ser, por ejemplo, en el trabajo, pero pues en las relaciones, quién sabe, ¿no? Dice, Fabiola, saludos, ayer ya no pudimos ir con David, se la pasó muy bien. Sí, prima, hola, qué lástima que no pude venir, estuvo muy bien que la visita de David, lástima que había comido tarde porque le entró muy poquito a la pizza, pero pues ojalá pueda visitarme pronto y pues igual ahí si es posible lo organizamos que vayas tú o pues mínimo Sofi, porque sé que tú le chambeas mucha como buena doctora que eres. Pero bueno. Sí, entonces lo que les decía es eso, ¿no? Desde la oscuridad muchas veces sí puedes crear y no hay que negarla, pero pues también cuidado, ¿no? O sea, por ejemplo, es lo que yo les uso mucho la distinción entre líder y y los que nomás son jefes. Muchas veces los que nomás son jefes nomás mandan y mandan desde el miedo. Entonces tal vez a veces sí les funcione, pero ¿qué crean? Los jefes que nomás guían desde el miedo, pues realmente no crean lealtades. ¿Y qué pasa? Que muchas veces sus empleados ven una oportunidad en otra empresa y se fugan, o ven una oportunidad de emprender y se fugan. Y bueno, y también siendo honesto, a veces aunque seas un líder desde el amor, pues a veces también se va la gente, pero pues ahí es diferente porque pues también se van porque desean su crecimiento, pero pues muchas veces se van hablando bien de ti. Entonces muchas veces los que se van desde el miedo, aparte de que se van, pues terminan hablando pestes de ti y de tu empresa, ¿no? Entonces pues bueno, simplemente ahí tener cuidado en el sentido de que a veces sí se puede crear desde tus lados oscuros, pero también el cuidar para qué y por qué los estás usando y las consecuencias que te están creando, ¿va?
Y entonces más adelante vamos a ver lo que generó Lord Chen, pero sí aclarando, él sí creó mucho, creó un enorme ejército y pues en la película pues se ve que estuvo a punto de dominar grandes cosas de China, ¿no? No sé si realmente esté basado en una persona real, pero pues bueno, al final del día pues ha habido muchos conquistadores, lo he manejado algunas veces. Por ejemplo, el más claro es Hitler. Hitler creó desde el miedo, pero pues qué pasó, en algún momento se le derrumbó todo, ¿no? El mismo Stalin también creó mucho desde el miedo, pero ¿qué pasó? Se volvió tan paranoico que terminó matando a toda su gente cercana y al final pues también se terminó muriendo, ¿no? Entonces, cuidado qué tanto eliges crear desde tu oscuridad, porque vamos a ver más adelante, a veces el insistir en crear desde tu oscuridad pues puede llevarte a tu autodestrucción, ¿va? Pero bueno, el siguiente mensaje que encontré fue el de cada maestro debe hallar su camino a la paz interior. Y pues bueno, aquí aclarando, esto ya tiene que ver que se lo dice Chifu, que es el maestro de Po, se lo dice a él, ¿no? Y a mí lo que me gustó eso es que como que sí le da a entender que al final del día, para una misma meta hay diferentes caminos. Y por ejemplo, le explicó a él, ¿no? Que hay gente que para encontrar la paz interior, pues se la pasan meditando 50 años. Es él, por ejemplo, que le explica que él entendió que para él pues fue muy fuerte cuando eligieron a Po porque pues para él pues él no era el guerrero dragón y justo gracias a las enseñanzas que cuando él tenía a su propio maestro y antes que muriera le dejó ciertas enseñanzas, pues entendió que el problema no era Po, el problema era él mismo y lo que resistía. Y de hecho cuando logró soltar sus resistencias a Po y entender que pues que sí era el guerrero dragón, pues lo movió bien rápido y en friega pues Po pues pudo generar las herramientas para vencer al villano de la primera película, ¿no? A ver, dice Emma, Chen se molestó mucho porque cuando regresó él esperaba ser bien recibido por sus padres y fue todo lo contrario y juró vengarse. Sí, Emma, o sea, igual tú ya lo explicaste con manzanitas, gracias. O sea, el punto fue ese de que él se asustó de la profecía y ¿qué hizo? Pues fue y tras todos los pandas a buscar matarlos, ¿no? Pero pues no, o sea, sus papás se horrorizaron, lo desterraron y pues él quedó lleno de venganza, llena de ira, llena de rencores. Y pues le digo, él sí logró construir al menos ¿cómo se llama? Un gran ejército y pues llegó a tener ciertas conquistas a lo largo de la película. Pero pues en algún momento pues todo el seguir construye desde su oscuridad pues tuvo sus consecuencias. Muchas gracias por tu aportación, Emma. Entonces, bueno, y como les decía, de la paz interior, o sea, sí es importante porque aparte de que le dio esos dos ejemplos, pues también Po, pues de cierto modo encontró su propio camino, diferente digamos, al tradicional de mucha meditación, o al que le comentó ¿cómo se llama? Chifu, de que resistía Po y cuando lo dejó de resistir, que entender que sí era el verdadero dragón, él encontró la paz interior y pues a lo largo de la película pues Pooh va a trabajar muchas cosas para encontrar su propia paz interior, ¿no? Y luego, ándale, y precisamente es cuando le dice, cuando entendí que el problema no estaba en ti sino en mí, encontré la paz interior. Y entonces, cuando las personas no te buscan hacer daño, ellos hacen lo que es natural en ellos, lo que para sus recursos, competencias y herramientas les alcanza. Entonces, ahí, por ejemplo, entender eso, ¿no? Que muchas veces el problema es que nos enganchamos de que esta persona me hizo esto. Y pues a veces, sobre todo, por ejemplo, en el trabajo, que no son relaciones tan íntimas, pues te enganchas así con tu jefe, con tu compañero de trabajo, o pues con algunos familiares tan cercanos. Y pues a veces también hasta los cercanos, al final ellos son como son. Y el punto aquí a entender es que a veces tú te enganchas tanto por querer cambiar a las personas. Y pues yo ahí sí soy como esa idea, o sea, como tú eliges si cierto de personas no las deseas en tu vida, pero si las deseas, pues es desearlas con sus virtudes y defectos. No se puede como a medias, ¿me explico? Dice, a mí me encantó cuando Po le pregunta al maestro Chifu cómo hizo todo esto y el maestro contesta, con paz interior. Sí, exacto, ahora lo que estaba comentando, bueno,
creo que ahí lo que está complementando Emma es que antes de que le explicara lo de la paz de interior, Chifu empezó a hacer pues no sé, como unos trucos de malabarismo, si lo quieres ver así, que logró mover sin tocar una cota que iba cayendo y literal con puros movimientos, pues desde su paz, desde su tranquilidad, que no llegara a su mano, que simplemente como moverla, transportarla y llevarla directo a una planta. Bueno, de hecho creo que la llevó a un arroyo, ¿no? Pero bueno, entonces ahí fue cuando se sorprendió Po y ya fue cuando le da la explicación Chifu de las dos cosas que acabo de decir ahorita. Muchas gracias por tus aportaciones. Luego, el siguiente mensaje que me gustó fue que Po, a pesar de ser el guerrero dragón, peleaba con los 5 magníficos. O sea, eso lo da un poco de contexto. Es de repente, pues a un pueblo vecino, la gente de Lorchen, pues fue como a robarse todo el metal precisamente para sus armas que estaban creando. Entonces llegó y en teoría, pues al ser el guerrero dragón, pues él se puede decir superior o tiene mayores habilidades que los 5 magníficos, tan así que en la primera película, pues él fue el que se echó al rival de ahí, ¿no? Al que era como un leopardo, y pues habían entrado los 5 magníficos y no pudieron, pero el punto es que aquí logró jugar en equipo y lo que me gustó eso, el de que tú sepas que tal vez haya ciertas cosas en las que tengas mayores habilidades o capacidades que otros, pero pues si tú te permites complementar con ellos, pues puedes crear sinergias y puedes aprender de ellos, porque al final del día Po pues también en muchos puntos tanto de la primera película como en esta aprendió mucho de sus compañeros. Entonces pues no se trata de porque yo soy el más fregón pues tengo el vaso lleno, no. Muchas veces pues yo se los he comentado también, por ejemplo, cuando estoy dando coaching, al dar coaching, pues muchas veces también aprendo con mis coaches, ¿no? Pero pues bueno, entonces simplemente es eso, que te permitas desde tu humildad aprender de los que tal vez estén 1 o 2 escalones abajo y pues jugando en equipo pues pueden crear mucho del que en teoría pues estaba en ese escalón arriba, ¿no? Entonces bueno, el siguiente mensaje que encontré era que el papá de Po, cuando lo ve, pues se emociona mucho porque pues en sí, Po, pues ven que en la primera película, pues se la pasaba todo el tiempo en el restaurante hasta volverse el guerrero dragón, ¿no? Pues realmente aquí ya no trabajaba con su papá. Entonces cuando llega a visitarlo, pues estaba tan feliz el papá que agarra y dice, en honor a mi hijo, postre de tofu gratis para todos. Pero luego le agrega, bueno, con sus compras. Entonces, a mí me gustó mucho porque lo aterrizo de que pues en teoría de repente ves como muchas promociones muy mágicas y así, pero realmente cuántos productos te los dan realmente gratis. Siempre hay algo y por ejemplo, me quedó muy ad hoc el ejemplo de que dices a veces no te cuesta nada, que es como por ejemplo cuando te quieren vender tiempos compartidos y te dan un desayuno. Pero tal vez ahí materialmente no te cuesta nada, pero pues tuviste que chutar 2 horas o el tiempo que sea necesario para que, ¿cómo se llama? Escuchándolos y pues a ver si no te convencen de algo que realmente no deseabas. Entonces, pues todo tiene como un costo y pues raras veces ese tipo de promociones pues son realmente gratis. Entonces, a veces sí es como cuando alguna promoción pues la ves y se te hace demasiado buena, es ok, ¿qué hay por aquí, no? Sí, Alejandro, como dices tú, promociones engañosas y sobre todo en el sentido de que te hacen parecer a veces que suena que como que vas a ganar demasiado y a veces no ganas tanto, ¿no? Entonces, pues sí, yo sé que a veces sí hay algunas por aniversario o algo así que son reales. Dice, el tiempo vale, no hay que regalarlo. Ajá, y era lo que le decía, por eso ahorita les di el ejemplo de lo de los tiempos compartidos, que a veces hay gente que dice, no, pues es que yo no puse nada de mi dinero y conseguí esto. Pues sí, pero ¿cuántas horas de tiempo le diste? Recuerden que en ese sentido, más que un día más, si es un día menos. Entonces ya el tiempo que tienes ya corrió. Todos tenemos hasta algún momento vamos a llegar y lo que ya viviste, tú sabes si lo aprovechas, si lo disfrutas o a veces, pues como dice Alex, ¿no? Lo terminas regalando por igual cosas que pues a la menor hora te das cuenta que valía más la pena usarlo en cosas para ti
que andarlo regalando, pues escuchando tiempos compartidos o conferencias de otro tipo que realmente no te interesaban, ¿no? Entonces, sobre todo es en ese sentido, no es lo mismo que vayas a una conferencia que realmente sí querías escuchar y que sabes que te va a nutrir estar ahí, que simplemente estar como por el alimento gratis, pues creo que sale más caro regalarle tu tiempo que ese alimento gratis, ¿no? Pero pues bueno, recuerden que yo no manejo verdades absolutas y entonces en este sentido siempre les he dicho, si les hace clic alguno de estos mensajes, chido, y si alguno pues no les hace clic, pues simplemente descártenlo. También saben que son bienvenidos sus comentarios. Si alguien tiene ahí algo que decir, pues adelante, lo comenta y lo vamos trabajando, ¿no? Pero bueno. El siguiente mensaje me encantó, porque justo después de eso, pues luego como que se da cuenta el papá de Po que algo pasaba y le dice, y pues pues, le ofrece comida así, pues como vio que muy seco y que dijo que no, entonces Agar le dice, hijo, ¿no tienes hambre? ¿Estás bien? Y eso me encantó en ese sentido, ¿no? Es como cuando tú ya tratas mucho a una persona y estás acostumbrado que ciertas cosas le hacen felicidad y no las acepta o no las elige, pues usualmente es como te hace clic energéticamente de que algo estaba mal, ¿no? Y pues tan así que pues sí le empieza a decir que pues traía ciertos temas y eso. Entonces supo leer muy bien el papá de la energía y creo que pues en ese sentido es muy claro cuando a alguien que es cercano a ti sabes que le gusta mucho algo y no le elige, pues ahí sí como dirías, no tienes que ser experto en leer energías para sentir esa energía que es cuando es tan clara, ¿no? Dice Sergio, hola primo, ¿cómo estás? Saludos. Ayer vi a tu hermano, ahí me visitó en la casa. Entonces, pues bueno, ahí a ver cuándo pasas tú en tus visitas que a Puebla, a ver cuándo me ves. Pero va. ¿Qué les decía? Ah, y miren, y todo me encantó. Ajá, que su papá supo que tenía algo. Y a mí me encantó porque por ejemplo, sí lo puedo aterrizar conmigo. Ya ven que cuando pues siento que el ejemplo puede proyectarse conmigo, lo comparto. Entonces justo hoy, pasó algo muy parecido. De hecho, pues como les había comentado, este programa es todos los miércoles a las 9, pero pues por cuestiones personales pues lo hice el viernes. Pero ¿qué pasó? Que usualmente también me gusta como trabajarlo con tiempo y ya sea hacer los mensajes y los análisis del mensaje de película o el día anterior o el día en la mañana, pero no, o sea, como hoy me vine a Puebla, perdón, desde Puebla a Cuernavaca como a las 11, pues en el viaje de repente se me dice mi papá más o menos, andas tenso, como que ¿qué tienes? Y le dije, pues es que no he preparado el programa y no me gusta como que estar justo con los tiempos. Y entonces también es eso, ¿no? Que a veces no necesariamente requiere ser un problema, pero a veces sí puede ser como que algo te tiene en la cabeza. Entonces, por ejemplo, en ese momento Po también estaba medio tenso porque como que empezó a recordar cosas como de su infancia, porque pues adoptado, ¿no? Pero en sí no era como que tenía un gran problema, al menos no lo tenía identificado en ese momento. Y ahorita también pues fue un poco parecido en ese sentido, de que pues no es que yo tuviera un grave problema, pero sí era como, pues yo estoy acostumbrado a ya tenerlos súper preparados con tiempo, les digo, o ya sea o lo preparo desde el día anterior o el día en la mañana y pues era como, pues sí me sentí como que iba a tener justos los tiempos y pues de hecho pues sí lo terminé prácticamente como 7:30. Fue cuando terminé de ya armar todo el programa y usualmente ya a mí no me gusta que va a estar tan justo y era lo que me tenía tan denso. Que no era un programa, perdón, un problema como tal, pero sí se notaba en la energía que algo me tenía tenso. Entonces, ahí simplemente compartirles eso de que pues desde mi ejemplo, pues me lo acabo de generar y justo hoy, ¿no? Entonces yo siempre les he dicho, no hay casualidades, hay causalidades y por algo me generé justo el mensaje que está ad hoc para el programa de hoy. Dice Amaya Montes, hola, saludos. No sé si te leí Alejandro, dices que su papá supo que algo tenía. No sé si sigue ahí la Abril o ya nomás me estás comentando tú. Ahí me avisas si también está comentando Abril o solo tú. Pero bueno. Entonces, el siguiente mensaje pues es cuando ya le empieza a expresar, que le dice, ¿cómo llegué acá, papá? Dime de dónde provengo. Y entonces es lo que les decía, a veces pues ese tipo de cosas, si no las gestionas, si no llegas como a cierto punto, pues sí te pueden tener que era lo que tenía Po, ¿no?
Más adelante vamos a profundizar eso, pero sí, más o menos, como para dejarles pie, era lo que a él le estaba impidiendo encontrar su paz interior. Él, como a lo largo de la película, en varios momentos, pues eso le causó como ciertos detalles, sobre todo que, por ejemplo, siempre que estaba peleando contra Lord Chen, pues como ellos fueron los que habían creado todo, pues tenía como, le llegaban como esos clics en la memoria y pues fallaba a veces en las peleas, ¿no? Pero es mi punto, era algo que como que sí lo tenía atorado y mientras no lo trabajara, pues seguía como llegándole en varias escenas de la película, ¿ok? Entonces, el siguiente mensaje que encontré es: el día que el papá conoció a Po, este se comió todos los rábanos. El papá ese día preparó la ropa sin rábanos y desde entonces su sopa y su vida son más dulces. Y entonces a mí lo que me encantó fue eso, ¿no? De que él ahí muestra que antes de conocer a Po, siempre daba la sopa con rábano. Y entonces para ahí, él fueron dos grandes enseñanzas. Una, pues que ese día que lo encontró, pues adoptó a Po y por eso fue más dulce. Pero también que digamos por las circunstancias de que Po se había comido todos los rábanos, pues dio la sopa sin rábano y se dio cuenta que así le gustaba más para él y para los clientes, ¿no? Entonces, aquí lo que a mí me gustó como aterrizarlo es de que a veces te das cuenta que cuando pierdes, ya puede ser ya sea un trabajo o alguna empresa o una relación, ya sea de pareja o de amistad, pues ¿qué pasa? Que te abren posibilidades. Es lo que les he hablado, por ejemplo, de la ley del vacío, ¿no? Entonces, siempre que algo te suelta o se va, es porque hay oportunidad o espacio para que llegue algo nuevo a tu vida, ¿no? Y aquí pues realmente pues lo que consiguió fue pues una sopa más rica y tan así que pues no sé si recuerdan la semana pasada que hablé de la primera película, pues le decían como la de la sopa secreta, de la receta secreta. Pues al final del día pues era simplemente una sopa hecha con amor y pues prácticamente cuando le quitó el rábano pues encontró el clic de cómo le encantaba la sopa y desde entonces es pues la sopa que siempre ha dado, ¿no? Entonces digamos que ahí perdió algo que era el rábano y le gustó más así. Entonces simplemente a veces, les repito, cuando se va y aplica para todo, ¿no? Una pareja, un amigo, un familiar, un trabajo, una empresa o algo, te está brindando un espacio para crear cosas nuevas en tu vida, ¿va? Bueno, el siguiente mensaje que encontré es que el papá le dice a Po, puede que tu historia no tuviera un principio feliz, pero mira, en lo que se convirtió me tienes a mí, tienes el kung fu y los fideos. Y entonces a mí lo que me gustó es en ese sentido de que tal vez el pasado no siempre es lo que tú deseas, pero él forjó quien es hoy en día. Todos esos problemas, obstáculos y penurias depende de ti aprender a ella. Él decide qué hacer con el resto de su historia y quién decide ser. Y pues bueno, este mensaje pues va a ser más recurrente a lo largo de la película porque precisamente es lo que él está trabajando, ¿no? Él estaba muy enganchado desde que le llegó ese primer flashback, digamos como de sus papás panda, y lo tenía, ¿no? Entonces, sí él tuvo una forma como de trabajarlo a lo largo de la película, pero pues fue eso, o sea, cuando él eligió desengancharse con su pasado, de cierto modo el trabajo sí fue como medio muy mágico, porque pues también es una película. En la vida real no es tan fácil como gestionar o trabajar las cosas que te atoran en tu pasado, pero es eso. También él eligió en algún momento abrazar su presente y desde ese presente construir. Y fue como lo vamos a ver más adelante, fue cuando encontró esa paz interior, pero precisamente fue porque pues dejó de como obsesionarse con el pasado, ¿no? Que les repito, en la vida real no está tan fácil trabajarlo como lo trabajan en la película, pero pues también es algo que comentan tanto como con la una como en la dos, pues él muchas cosas de las que consigue, pues las consigue más rápido que el promedio, pues también digamos que porque él es el guerrero dragón, no entra como la gente normal lo trabajaríamos tan fácil, ¿no? Y bueno,
ya más adelante, en algún momento llega a conquistar, a reconquistar su pueblo, Lord Chen, de donde lo habían desterrado, y ahí lo estaban defendiendo, pues el maestro Rino, el maestro Cocodrilo y el maestro Wei. Y entonces le dice, tú no eres un rival digno para nuestro Kung Fu, porque primero Lord Chen trató de pelear con ellos con Kung Fu, ¿y qué pasó? Que pues sí lo venció Rino. Pero entonces Lord Chen le dice, estoy de acuerdo, yo no soy rival para ustedes en Kung Fu, pero esta arma sí. ¿Y qué pasa? Que les dispara un cañón y el cañón no se ve en la escena porque pues es una pelea para niños, pero sí ya luego pues sí confirman que ese cañón pues mató al maestro Rino, que pues era el más poderoso, porque de hecho primero Lord Chen como que sí pudo como medio domar tanto al cocodrilo como al Wei, pero el Rino sí le ganó. Entonces, aquí lo que quiero llevar al punto aterrizándolo es de que a veces pues tienes que estar abierto a pues nuevas herramientas, nuevas enseñanzas, nuevas oportunidades, porque todas esas personas que sienten que ya tienen su vaso lleno, ya no se permiten aprender más. Entonces ellos son como los que ya sienten como que tienen la verdad absoluta, que ya creen que tienen como la cima. Cuando tú crees que ya alcanzaste la cima, pues vas de nuevo para abajo. Entonces en ese sentido, pues fue tan así, de pues que por literal todos esos países que no estaban acostumbrados, por literal, con las armas de fuego cambiaron totalmente las guerras, y muchos países que también eran muy dominantes, que no se supieron adaptar, pues por ahí perdieron. Y entonces, pues Japón también, por ejemplo, antes era totalmente, pues ustedes lo saben, entre los samuráis y eso, puro como de espadas, y pues literal, pues las armas de fuego hicieron que poco a poco fueran desapareciendo los samuráis, ¿no? Pero bueno, no aplica solo con las armas de fuego, el punto es ese de que si tú te duermes en los laureles, de que ya con las herramientas, con los conocimientos que tienes, pues siempre van a llegar nuevas vertientes, que alguna puede que por ahí te coma los mandados, y pues si tú te crees el experto en algo, que tú ya lo dominas todo, pues tarde o temprano va a llegar alguien que lo refine, que encuentre el cómo mejorarlo, y tal vez pues no sea una sola persona, porque tal vez tú digas, no, pues yo estoy tan fregón que lo que yo encontré, pues nadie lo logra, pero tal vez sí lo logran entre varios jugando en equipo, como les dije hace rato, y mejoran lo que tú creías que ya era como el mecanismo ideal. ¿Sí me explico? Pero bueno, voy al siguiente mensaje que es. Entonces, Chifu le dice, si no te detenemos a Lord Chen, puede ser el final del Kung Fu. Eso es cuando ya se enteran de que pues mataron a Rino, y pues ya le está dando la información pues a Po. Y entonces Po dice, pero ¿cómo? Si yo apenas aprendí el Kung Fu. Y dice, pues ahora debes salvarlo. Y entonces aquí lo que me gustó pues fue eso de que a veces, precisamente, ¿qué pasa? Cuando tú ya dominas algo y digamos que esa ya es como tu zona de confort, pues como les repito, no hay coincidencias, no hay casualidades, solo causalidades. Entonces, cuando tú ya dominas algo, la vida siempre te trae retos como para que vayas a otro nivel. Entonces, a veces, quienes no lo eligen afrontar, pues a veces son los que pierden todo. Y como quiera, pues tienen que volver a crear, pero ese es el punto, de que la vida en sí no te permite estar como en una zona de confort, y es siempre que ya como que llegas como al tope de algo, o eso, o te llega un nuevo reto y lo afrentas, o tal vez tengas que volver a iniciar de cero, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues aquí qué diferencia con lo del Rino, que pues de cierto momento se confió con su Kung Fu y no se esperaba que le fueran a disparar una bala de cañón, pero pues aquí fue así, ok, la bala de cañón venció al Kung Fu, pero pues tú tienes que encontrar las formas para vencer esas armas de fuego, ¿ok? Entonces, pues voy al siguiente mensaje, que es... Y precisamente que le dice, ¿cómo puedo vencer al... ¿Cómo el Kung Fu puede vencer algo que venció al Kung Fu? Y le dice, recuerda, guerrero dragón, cualquier cosa es posible con la paz interior. Y entonces, bueno, aquí lo que me gustó es que independientemente de que está como muy místico eso, pues sí, literal, cuando te conectas contigo y con tu paz interior es cuando encuentras todas tus respuestas. Entonces, de hecho, yo, por ejemplo, sí se los he dicho, pues no sé cómo en otras disciplinas, pero en el coaching,
sobre todo el ontológico, sí se busca que el coach encuentre sus propias respuestas. Entonces, pues es eso, ¿no? Pero pues como les he dicho, pues hay otros caminos, hay algunos que lo hacen ya sea por meditación, yoga, lo que sea. El punto es ese, que encontrando tu paz interior, pues te conectas contigo y con tu divinidad y por ahí encuentras respuestas que no te esperabas. Entonces pues sí, como dirías, eso de que cómo vencer lo que venció el Kung Fu, pues sí está muy místico, pero en la vida real, pues sí, muchas veces cuando te logras conectar contigo y tu divinidad, encuentras ciertas respuestas que no te esperabas tener antes, ¿no? Y dice, y pues bueno, ahí Po va nuevamente a despedirse de su papá y pues él pues estaba como medio preocupado porque pues sí sabía la situación y como que no quería que se fuera, entonces le dice, tal vez nunca vuelvas, no vayas, Po. Y me encantó que él le dijo, soy el guerrero dragón, es mi labor saber el Kung Fu. Y entonces a mí lo que me encantó es ahí es que pues él de cierto modo, aunque sí seguía como con ciertas cosas cómicas de él, porque pues también así es el personaje, pues él realmente sabía que era el líder de ese grupo que eran los Cinco Magníficos y él. Y entonces pues sí sabía que su vida estaba en riesgo, pero él eligió atravesar ese miedo y también eligió de cierto modo pues atravesar esa incertidumbre, porque también hay que aclarar muchas veces de que muchas veces a veces el miedo es como la incertidumbre en el sentido de que, por ejemplo, muchas personas que le tienen miedo, digamos, a fracasar, pues realmente, pues es eso, porque no tienen la certidumbre de tener el éxito. O sea, a veces se la pasan buscando todas las formas de asegurar el éxito y pues no, siempre va a haber un grado de incertidumbre, a veces más grande, a veces más pequeño. En este caso sí era grande, pero él eligió pues abrazar tanto la incertidumbre como su miedo y atravesarlas e ir por ellas, ¿ok? Recuerden si tienen dudas o comentarios con confianza. Ya estuvo como comentando un poco Alejandro y Emma, pero no sé los demás. Pero bueno. Y bueno, como les había dicho, había un evidente que había pues predicho lo que iba a pasar con Lord Chen. Y justo cuando él llegó y reconquistó su pueblo, pues ahí estaba y pues durante un buen rato de la película la tuvo a su lado un poco como confrontándola, como él retándola, como mostrando que pues él ahora sí era como el fregón, el chingón, como lo quieran ver. Y entonces le dice, dime mi futuro, anciana. Y ella le dice, puedo visualizar tu futuro, pero el tiempo más importante es el ahora. Entonces, a mí me encantó en ese sentido, porque sí, o sea, creo que sí es válido que te visualices en tu futuro, que busques las formas de, pues no sé, decretar y visualizar, pero siempre he dicho, solo es el primer paso. Lo más importante es lo que creas en tu presente. Entonces, de nada te sirve, por ejemplo, estar visualizando y decretando si al final, pues no estás creando las acciones que te van a llevar a eso. Y las acciones, pues las creas en tu presente. Entonces, pues si nomás andas pensando como el futuro, pues sí, o sea, y luego ¿cuándo lo vas a crear, no? Y pues cuándo crearlo, pues es en el aquí y el ahora, en este momento. Ya depende de ti, ¿no? Y entonces, este, la anciana le dice, pues sí, o sea, al final, pues sigue en acción mi profecía y va a ser. Y entonces ella de cierto modo ya sabía que sí estaba el panda, o sea, Po, porque pues, por ahí se había enterado, o pues si no sé si realmente tuviera poderes. Nunca quedó muy claro en la película si realmente ella tenía poderes o simplemente pues era muy lista, ¿no? Muy hábil con las palabras. Pero entonces justo se da cuenta que va llegando uno de los rivales que había peleado contra Po cuando tuvo esta pelea que se estaban robando los metales. Y dice, y él sabe la verdad. Y ya le empieza a decir el lobo tuerto a Lord Chen de que pues sí había un panda. Y Lord Chen primero como que lo empieza a negar, entonces pues agarra y ahora sí lo reta la anciana y le dice, a ver, hasta este tuerto puede ver la verdad, ¿por qué tú no puedes ver? Y entonces yo creo que eso aterrizándolo es, ¿cuántas veces en la vida real a veces tenemos ahí ya sea una verdad que vemos o escuchamos y no eligen escuchar, ¿no? O sea, para mí es muy gracioso cómo a veces las personas les dices una verdad y se ponen como necios, pero es cierto y pero en serio o no sé, y es como que
pues ¿por qué no lo va a hacer? Si te están diciendo que así fueron los hechos, sobre todo en el sentido, cuando te dicen en hechos y lo siguen dudando, es ok. O ellos mismos les digo, a veces no puedes obligar a ver a alguien algo que no elige ver y no puedes obligar a nadie a escuchar algo que no elige escuchar. Y también pues siendo un poco, digamos, más compasivos, pues también a veces las personas no están preparados. A veces es, digamos, desde las herramientas que tienen, desde las competencias que tienen, desde los recursos que tienen, pues lo que estás diciendo, como no entra dentro de su caja de creencias, por muy que sea la realidad, por mucho que sean los hechos, como no entra en su caja de creencias, para ellos no hay posibilidad alguna de no entrar en su caja de creencias. Por eso, pues también es importante a veces expandir dicha caja de creencias para permitirte. Pero pues bueno, ahí también depende de la mentalidad que tienes, ¿no? Quieras o no, a mí, por ejemplo, la forma de manejarme me ayuda mucho porque cuando estudié el ontológico, yo aprendí a ser un eterno aprendiz. Entonces, de ahí, por ejemplo, una frase que de repente les digo es de que yo aprendo en cualquier momento, de cualquier persona y en cualquier lugar. Y bueno, ahí también siendo honesto, a veces esa de cualquier persona, a veces no la aprendo al instante, pero ¿qué pasa? Que siempre me abro la posibilidad, entonces a veces puede que algún conocimiento que me están compartiendo, todavía no estoy como preparado para recibirlo, pero a veces lo que no me hacía clic ayer, con otros conocimientos adicionales o con otros maestros adicionales, me hacen clic, lo que no me hacía clic ayer, hoy me hace clic, pero pues depende de eso, ¿no? Bueno. Y bueno, el siguiente mensaje es un poco gracioso porque agarra y ya cuando están buscando como introducirse pues a la guarida de Lord Chen, de repente pierden a Po, entonces le dice, ¿dónde está Po? ¿Cómo pudimos perder a alguien de este tamaño? Y bueno, y eso ahí aterrizándolo como un poco más en la realidad es, pues por ejemplo, pues cuántas veces algo que ya das por hecho, ya sea una persona, una situación, una decisión o lo que sea, si lo das por hecho pues muchas veces lo pierdes porque pues al final no hiciste nada para concretarlo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es una distinción que de repente me gusta aclarar. No es lo mismo confiar que confiarse. Entonces, ¿y eso qué quiere decir? Suena muy raro, ¿no? Pero bueno, confiar en el sentido es de, por ejemplo, tener fe de que lo vas a lograr sí o sí. Pero en cambio confiarse es como que pues simplemente haces como lo mínimo necesario y no te aseguras de conseguir los argumentos. Por ejemplo, conmigo confiarse podría ser hora que tenía muy justo los tiempos, pues en lugar de ponerme prácticamente después de la comida a preparar el programa, ponerme a hacer otras cosas y decir, pues con que me quede unas 3 horas antes, pues me da tiempo. Y pues no, eso ya no es confiar, eso ya es confiarse, porque pues yo ya sé que cuando hago este programa, cuando lo preparo, pues no solo es ver la película, pues le tengo que poner pausas y luego apunto las cosas los mensajes que tengo para ustedes y pues muchas veces pues tardo el doble, entonces pues por ejemplo, pues sí, querer hacerlo en 3 horas cuando yo sé que usualmente tardo más de 3 horas, pues ya no es confiar, es confiarse. No sé si puede dejar clara esa distinción. ¿Va? No sé si tengan más dudas, comentarios, ya no me están diciendo nada, pero bueno, continuaré. Entonces, el siguiente mensaje que encontré es de que ya peleando nuevamente este lobo tuerto con Pole dice, eso es todo, siento que estoy peleando con una nube suavecita. Entonces me encantó que ahí puedo agarrar y dice, pues esta nube te va a soltar tus rayos y al final pues sí, le dio una moquetiza. Pero pues a mí lo que me encantó es eso, ¿no? Lo que otros ven en ti como una debilidad, utilizándolo adecuadamente puede ser una gran herramienta para ti. Por ejemplo, yo les comparto, yo soy muy intenso, es parte de mí, entonces hay gente que de repente pues sí resiste eso, pero en el punto no solo es que hay gente que lo resiste, también yo en algún momento lo llegué a resistir, tan así que, ¿cómo se llama? Pues por ejemplo los que son Bota 4 pues conocen lo del contrato y en algún momento pues hice, siendo staff, un contrato nerd y dentro de las cosas que puse intensidad, ¿no? Entonces lo puse como si fuera un lado oscuro y pues es un poco como les decía, pues depende, ¿no? Es un poco en el sentido como les decía lo del control. El control hay personas que les funciona para su trabajo, pero pues no necesariamente para las relaciones, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues a mí pues por ejemplo mi intensidad, pues tal vez con algunas relaciones pues sí, les gusta que sea intenso, a algunos no tanto,
algunas otras áreas de mi vida tal vez me funcionen y algunas no. Entonces también ese tipo de cosas que sabes que puede como que afectarte para ciertas relaciones, tal vez para otras sí te funcione y tal vez te funcione pues para áreas laborales o para otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ya depende de cada persona cómo utilizas tu sombra a tu favor sin que te lleve a tu extremo y que ya sea la sombra la que te domine a ti, ¿va? Luego el siguiente mensaje que vi me encantó, que era que dice la grulla. Grulla es uno de los 5 magníficos. Dicen, pueden encadenar mi cuerpo, pero jamás encadenarán mi espíritu guerrero. Y ese me encantó porque pues de cierto modo lo he visto en muchas películas en el sentido de, pues por ejemplo, tanto las que son como de esclavos o de cuando gente que tiene como que atrapados a sus prisioneros de los rivales, pues eso, ¿no? Que al final los grandes protagonistas sí son esos, los que no permiten que se les quebrante el espíritu, los que tienen como que todo en contra y a pesar de eso, pues logran salir adelante, ¿no? Entonces, pues sí puede ver que a veces sientas que todas las circunstancias están en tu contra, quieras o no, pues por ejemplo ahorita por la pandemia, pues a muchas personas se les complicó en el sentido de que perdieron seres queridos, perdieron ya sea su trabajo o perdieron una empresa que habían creado, pero pues como le dijo, todo eso pues abre nuevas posibilidades y ya cada quien elige si crea desde ahí o te atoras en lo que perdiste, ¿no? Entonces yo sé que, por ejemplo, pues sí puede ser difícil, pero también hay algo que quiero aclarar, pues tal vez a un paso que muchos no les funciona es que no le dan el duelo necesario a eso que perdieron. Y el duelo, recuerden que no depende tanto del tiempo, sino de trabajarlo, ¿va? Y entonces el siguiente mensaje que tuve me encantó porque pues les decía como que tenían la vidente y Lord Chen como una relación mucho como de estarse retando mucho los comentarios. Entonces agarra y le dice, tienes miedo por una razón. Y entonces Lord Chen le dice, no tengo miedo. Si alguien debería tener miedo. Y luego lo calla ella y le dice, eres tú. Y pues ya como era tan obvio que tenía razón la vidente, pues ya mejor no dijo nada. Pero en ese sentido me gustó algo que he aprendido, que por ejemplo, no sé si han escuchado esa frase de que los perros huelen el miedo. Y creo que es muy real. Y más que lo huelen, pues es como toda esa energía, pues el miedo también es una energía. Entonces, los perros, pues más que realmente huelen el miedo, es si sienten la energía cuando una persona le está teniendo miedo y también sienten la energía cuando una persona no les está teniendo miedo. Y pues bueno, usé el ejemplo de los perros porque para ellos que son mucho más sensitivos, pues es más notorio, pero pues también con las personas, pues es normal. O sea, y también pues que tanto tú te trabajes para poder, pues digamos de esa forma, el leer las energías. Pero pues les digo, no solo aplica en el miedo, como les dije hace rato, el papá pues leyó cuando andaba tenso, po, y pues eso aplica para todo. Pues también te das cuenta cuando alguien está triste o alegre. No sé si han escuchado esos clásicos memes de cuando alguien está, contesta muy serio, ¿cómo estás? Y le dice, estoy feliz. Y le dicen, pues díselo a tu cara, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que en ese sentido, pues es más claro que las emociones dicen más que las palabras en ese sentido. Entonces, y las emociones en el sentido de la energía que está representando. Entonces, cuando las palabras no son coherentes con la energía que representa esa emoción, pues siempre sale a la luz, ¿verdad? Entonces, el siguiente mensaje que encontré me gustó porque de repente ya llegan Poe y los 5 magníficos con Lord Chen y la vidente y le empieza a decir palabras la vidente a Poe y pues no lo reconocía porque pues les digo, Poe tenía como bloqueado su pasado, entonces aunque ella lo conocía, pues sí le hizo morrer y dice, deténgase señor, y entonces el mono le dice, no es un señor, es una señora. Y entonces él le contesta, la barra me despistó, publicidad falsa. Y pues bueno, ahí independientemente de que pues había más cosas que ver con eso, creo que llevándolo un poco, aterrizándolo a la realidad, pues es que muchas personas de repente sí se van con la primera impresión y qué tanto a veces es real, ¿no? Y creo que yo sí les he dado ese ejemplo, por ejemplo, conmigo de que mucha gente cuando me conoce, digamos, a la distancia y así, o por primera vez que pues, tal vez sea un poco más serio, dice, no, pues es que yo creo que eras bien mamón. Y ya, pues muchas de esas personas
cuando ya se dieron la oportunidad de conocer un poco más, pues dicen, no, pues eres totalmente diferente a lo que quería la primera vez. Entonces, pues creo que un poco los que nos gusta empaparnos de esto, pues ya sabemos, ¿no? Que las personas, independientemente de las máscaras, pues también usan muchos escudos y eso. Entonces, pues realmente a veces la primera impresión, pues muchas veces sí es una irreal, porque realmente quién te vas a estar mostrando totalmente como eres con desconocidos, pues sí lo hay, pero pues también a veces pues simplemente muestran, a veces también es al contrario, muestran un chorro de alegría y de eso, y tal vez por dentro tienen muchas cosas que los tienen, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo que les quería llevar es eso, ¿no? De que yo sí lo he vivido en la realidad, de que muchas personas me han dicho de que literal la primera impresión que tenían de mí pues es muy diferente a la que tienen ya conociéndome más a profundidad. Y pues el punto es de que si yo lo he vivido, pues no es porque yo sea muy especial, simplemente creo que aplica con muchas personas y pues simplemente compartirles eso, ¿no? De que la primera impresión no siempre es, y generalmente en mi experiencia, muchas veces no es, pero bueno, ahí se las dejo si les funciona bien y pues si no, simplemente descártenlo. El siguiente mensaje que encontré me encantó porque es que ya en la pelea que tenían con Lord Chen, de repente pues empieza a destruir el edificio donde estaban ellos. Y entonces la primera reacción de Víbora es que se empieza como a caer Po, pues diga, porque ellos estaban en la torre de hasta arriba y dice, ayuden a subir a Po. Y la tigresa muy hábil dice, no, ayúdenlo a bajar, porque al final pues lo que Tigresa estaba buscando es que escaparan del lugar, porque como le estaban disparando cañones de otro edificio, pues dijo, ¿para qué estar hasta arriba? No, lo importante es escapar y para escapar lo mejor era abajo, ¿no? Entonces, aterrizándolo en la realidad, bueno, les digo, a mí siempre me gusta como aterrizar los mensajes, es de, a veces te das cuenta que el camino que tú estás buscando tienes que encontrar uno totalmente contrario. Y pues bueno, siendo honestos, a veces no requiere ser totalmente contrario, pero al menos sí totalmente diferente. Entonces, pues cuántas veces, pues un poco lo que les decía, ¿no? Es cuando no te aferras a seguir en una relación, en un trabajo, en una empresa o algo, y ya sabes que realmente no te está funcionando. Entonces, tal vez sea momento de tomar un nuevo camino. Entonces, ahí ya depende de cada quien. Si a alguno les hace clic, por algo les hará clic. Y recuerden, no necesariamente tiene que ser alguien que tenga que soltar ahorita, sino pero que se den cuenta de que tal vez había alguien que o alguna situación que no se permitían soltar y al final eso, el haber soltado o que te hayan soltado, pues dio espacio a un crecimiento y una evolución que no tenías antes de eso. ¿Va? Entonces el siguiente mensaje que encontré es, tengo que Lord Chen sabe qué pasó con mis padres. Ah, ok. Lo que pasa es de que, como les digo, como estaba muy atorado con lo de su pasado Po, de hecho de repente cada vez que enfrentaba como los del ejército o a Lord Chen, pues de repente como que le llegaban flachazos y pues le afectaba en las peleas y pues de repente terminaban perdiendo por eso. Entonces digamos que Tigresa lo llevó con los otros maestros que estaban encerrados y que no querían pelear, que eran el cocodrilo y el güey, y lo quería dejar ahí. Entonces pues le dicen, no, es que yo estoy aferrado porque Lord Chen conoce mi pasado. Y entonces y le dice, tú como eres muy dura no lo entiendes. Y a mí lo que me encantó es que ahí lo que hizo Tigresa fue que agarra, le da un abrazo y le dice, los duros sí entienden, o sea, yo sí entiendo, pero pues no elijo que se muera mi amigo. Entonces sí entendía como los problemas emocionales que tenía Po, pero también sabía que no estaba estable en ese momento y por eso fue que le pidió que se quedara con aquellos, porque sabía que no podía dar su 100%, ¿no? Y pues bueno, obviamente después va a regresar Po, pero lo que me encantó fue eso, de que fue, ok, sí te entiendo, sí entiendo que para ti está difícil la situación, pero también no estás ahorita como para dar tu 100 y por eso fue como dejarlo ahí. Pero por el otro lado de la moneda es cuántas veces las personas, y si lo quieren ver así, por ejemplo, es más notorio a veces los papás con los hijos, por andarlos cuidando y cuidando, pues simplemente inhiben su crecimiento, ¿no? Entonces, a veces pues requieres dar que tus hijos se den los madrazos que se requieran dar. No quiero decir que no los cuides, pero pues sí que también entiendas de que a veces no es que te falló algo a ti, simplemente tal vez ya le habías dado toda la retroalimentación que requerías darle y ya no dependía de ti.
Entonces puede que tú les hayas dicho de pi a pa, de la A a la Z, y como quiera hagan lo contrario, pues así lo requerían vivir. Entonces a veces hay personas que solo entienden así, y sobre todo cuando están jóvenes, como que muchas veces requieren como esos madrazos para realmente aprender. Hay algunos que sí maduran antes, y también al revés, ¿no? Hay personas que ya están muy adultas y siguen sin madurar, pero pues bueno, el punto es ese de que a veces se requieren como eso, como ellos vivirlo para poderlo aprender, ¿no? Creo que sí se requiere como mucho trabajo interior, y no cualquiera está listo, por ejemplo, a aprender a través de otros y aprender a través realmente de las palabras de otros. Sí es posible, pero se requiere como mucho trabajo previo, mucha humildad, mucha nobleza, mucho, pues no sé si nivel de conciencia, pero pues algo hay de eso, ¿va? Entonces, como les decía, como que hay mucho reto entre la vidente y Lord Chen. Entonces de repente Lord Chen le estaba diciendo estúpido al panda de que pues, como les decía, como él de repente, como regresaba a sus frases del pasado, como que tambaleaba y perdían. Entonces dice, ay, pues no sirve de nada tu panda estúpido. Entonces Agar le dice, ¿estás seguro que el panda es el estúpido? Le dice, tú acabas de destruir toda tu casa ancestral por querer acabar con él, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustó es eso de que muchas veces esas personas que sí son como muy agresivas y que se la pasan queriendo tratar a otro como estúpido, como tonto, como ustedes le quieran decir, como hacerlo sentir menos, pues realmente es porque ellos son los que se sienten estúpidos, porque son los que se sienten tontos y porque ellos son los que se sienten menos. Entonces, al final, muchas veces simplemente están proyectando todos esos miedos, todas esas inseguridades en las otras personas y lo esconden desde ese coraje, desde ese ataque, desde ese estar diciéndole cosas al contrario, cuando son ellos por realmente los que se sienten de la forma en la que buscan que se sientan los demás, ¿no? Luego el siguiente mensaje también me encantó porque también le da la vuelta, agarra a Lord Shen y le dice, mis padres me odiaban, y le dice, no, te amaban tanto que haberte desterrado los mató. Entonces, pues ahí de repente ven que sí les hubo como esas frases de, pues no te enganches con la de tus papás, tal vez, y pues lo he dicho muchas veces, por ejemplo, cuando estuvimos hablando, reflexionando de creencias limitantes, o cosas que estuve hablando, por ejemplo, en la domesticación, que del conocimiento, o los cuatro cuartos, todo eso, pues sí, muchos de tus creencias limitantes vinieron de tus papás, pero al final del día ellos te dieron lo que creyeron que fue lo mejor para ti. O sea, tal vez haya casos si habrá excepciones pues, pero en general los papás siempre buscan lo mejor para sus hijos, tal vez les fallan las formas, tal vez les fallan los métodos, hay algunos que tal vez, pues por ejemplo, ahorita ya no es tan común, pero por ejemplo en poca época sí se usaba un poco como el que te enseñaban a nalgadas o a zapes o como sea, pero pues al final del día pues así aprendieron ellos, ¿no? Entonces ahí, a lo que les he dicho, ¿no? Si tus padres no pudieron sanar sus heridas que tenían antes de tenerte a ti, pues tú puedes sanar la tuya antes de tener a tus hijos o ya teniéndolos. Al final del día, cuando tú sanas en ti, afectas no solo a tu descendencia, también a tu ascendencia. Al final del día, créanme que tal vez ellos como que sigan como con sus creencias limitantes, los que no se elijan trabajar, pero sí les repercute cuando tú sanas en ti, y es mucho más obvio en digamos, en tus descendientes, porque ellos no han tenido esa domesticación del crecimiento, perdón, del conocimiento, pero también afecta de cierto modo a tus ascendentes, ¿va? Pero bueno, el siguiente mensaje que encontré, ya no me han comentado nada, ¿todo bien? ¿Todos claros? Pero bueno, le dice, mis padres me odiaban, ajá. Le dice, Lord Chen, ¿estás dispuesto a morir por la verdad? Y Poe le dice, por supuesto, pero prefiero no hacerlo. Y era un poco de los mensajes que les digo que vi mucho en esta película. En ese sentido, Poe sí tenía eso que se llama valiente, porque recuerden, y creo que es una distinción que les he explicado muchas veces, el valiente y los cobardes no quiere decir que haya una diferencia a quién tiene más o menos miedo. No,
Los valientes también tienen miedo. La diferencia es que los cobardes le ceden el poder a sus miedos, dejan que sus miedos controles, y en cambio los valientes pues abrazan el miedo, lo hacen su aliado, entienden qué le quiere decir, lo afrentan. Y de hecho pues de cierto modo es lo que va a hacer Poe a lo largo de esta película. Va a abrazar su miedo, hacerlo su aliado y trabajar a través de él, ¿no? Entonces el siguiente mensaje que encontré es que Lord Chen le dice: ¿crees que el saber la verdad te sanará? ¿Crees que llenará un cráter en tu alma? Y entonces ahí le clava una daga que le dice: tus padres no te amaban, simplemente te abandonaron. Y entonces aquí este mensaje me gustó en el sentido de que a veces cuando estás tan aferrado a encontrar una respuesta, te vuelves vulnerable a encontrar personas que van a utilizar ese dolor en tu contra. Y pues por ejemplo, pues cuántas personas a veces por querer, digamos, contactar a parientes muertos, pues no gastan millonadas con personas que pues simplemente son fraudes o pues así, ¿no? Entonces, y pues bueno, no solo en el sentido, ese creo que lo dije porque es un ejemplo muy claro, pero pues así también, cuántas personas a veces por creer que tal es la respuesta y aferrarse a una respuesta, se la pasan gastando tiempo y dinero y tiempo y dinero y se quedan sin nada cuando otras personas se aprovechan de ellos, ¿no? A ver, voy a leer qué dice Emma. Chin, de lo enojado que estaba, le dice a Poe que sus padres no lo amaban, y a veces así pasa cuando estamos enojados con nuestras palabras, lastimamos a los demás. Claro, pero bueno, aquí te digo, es un poco más profundo porque Lord Chen literal sí estaba mintiendo. ¿Sí me explico? A mí me gustó lo que tú mencionaste porque pues también es una forma de ver esa escena, de que a veces cuando lastimas a los demás, digamos, pues eso sí sucede, a veces digamos con tu pareja o con tus padres o hermanos o hijos o quien quieras, a veces sí, por estar herido te proyectas, pero creo que ahí tu mensaje va un poco más como lo que él hacía cuando le decía estúpido a Poe, me explico. Entonces ahí sí es más como proyectar tus propios miedos, es cuando hieres a tus personas queridas por no sanar tus miedos, ¿no? Pero en este caso sí era una manipulación total, porque no era cierto de que los papás de Poe lo abandonaran porque no lo amaban. Y pues bueno, de cierto modo sí lo abandonaron, pero ¿qué fue? Por salvarle la vida. Entonces es muy diferente que alguien, digamos, te abandone por salvarte tu vida que porque no te amaban. De hecho lo vimos en El Príncipe de Egipto. Ahí fue un poco parecido a Moisés, pues lo abandonaron, pero no era porque sus papás no lo quisieran ni sus hermanos, al contrario, era porque el rey pues estaba cazando a todos los niños hebreos, y pues fue la forma que encontraron de salvarlo, y pues tal vuelta dio la vida que al final pues Moisés pues fue el que rescató a su pueblo de los egipcios y se los llevó de regreso a su tierra, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias por su participación. Creo que también es una buena interpretación eso de que cuando estás enojado, pues muchas veces dices palabras que no sientes. Entonces, profundizando mucho más en lo que tú dijiste, creo que ahí también a veces es importante, si lo quieren ver así, cuidarse de no hablar cuando estás enojado. O sea, creo que yo les había compartido un ejemplo. Yo tenía una que era en su momento mi mejor amiga, y y un día en una pelea nos enojamos y pues sí le mandé una carta así como: no, pues es que, ¿sabes qué? Creo que pues mejor hay que darnos un espacio. Esto, como que, tipo, no sé, dejámonos de ver un mes, algo así, no me acuerdo que le puse. Y pues no, ese tiempo, creo que le dije: démonos un tiempo, no sé, el chiste es que ese tiempo se abrió para siempre, ¿no? Ella ya dijo: no, pues si no funciona ahorita, pues ya nunca. Entonces, pues a veces cuando estás enojado, pues muchas veces, pues, aunque sí duele con un amigo, pues imagínate a veces perder una relación de tu pareja por algo así. O sea, hay personas que literal, por enojarse con su pareja, la terminan bloqueando, y es como, se me hace como mega infantil, y digo: ¿qué pedo con esas personas? ¿Cómo bloquear a alguien nomás porque te enojaste y se supone que es el amor de tu vida? Y si dices: no, pues el amor de mi vida soy yo, pues bueno, el siguiente, el segundo amor de tu vida, ¿no? Entonces, y pues sí, simplemente es eso. Cuando estés enojado, pues cuidado, ¿no? Creo que también algo que yo aprendí fue que, por ejemplo,
Con mi última exnovia, yo me había acostumbrado siempre como buscar a resolver los conflictos, pero algo que vi que no me funcionó es eso, que a veces no me esperaba a que, por ejemplo, ella ya estuviera tranquila. Entonces quería manejarlos cuando ella todavía estaba enojada y pues simplemente pues se hacía más drama y pues llegamos a un momento en que ya no hubo ningún tipo de resolución de conflictos, ¿no? Pero pues es eso. También aprendí de que es muy importante manejar los conflictos, pero también a veces es necesario entender que no es el momento, que al menos se requieren como caldear esos ánimos, ¿no? Entonces, pues bueno, complementando lo que dijo Emma es eso, ¿no? A veces cuando estás enojado no es el momento ideal para gestionar los conflictos. Mejor cuando ya ambos estén como con una energía neutra, es mucho más fácil poder platicar con la otra persona para poder comprender lo que él te quiere decir y realmente escucharlo desde una escucha activa. ¿Va? Muchas gracias. Luego el siguiente mensaje que encontré era, en algún momento pues nuevamente este pop pues, quedó como lastimado porque literal sí le aventaron una bala de cañón, ahí se defendió con un tipo como Sartén y aparte cayó como en un río, ¿no? Pero el chiste es que le encontró la vidente y él, pues como te digo, como que no le hacía clic, que ella lo ubicaba muy bien y pues él no lo recordaba. Entonces, pues también como que le dice, ¿y qué onda con todo lo que tienes ahí? ¿Ya estás recordando? No le dice, no, solo son pesadillas. Le dice, ¿pesadillas o recuerdos? Y entonces, pues les digo, no es algo que, por ejemplo, yo ya tenga muy estudiado lo de los sueños y eso, pero también desde mi experiencia personal sí se los he dicho. Yo sí he entendido que cuando sueñas mucho algo, o al menos es algo que no has elegido gestionar, trabajar, soltar o algo, pero por algo, si un sueño se repite mucho contigo, es que algo está en tu mente tanto de día y como de día tal vez lo evades, pues de noche regresa a ti. Entonces, pues puede ser que, por ejemplo, no sé, digamos, siga apareciendo en tus sueños un ex, pues tal vez no quiere decir que necesariamente tengas que regresar con esa persona, pero tal vez te indica que no has cerrado el ciclo. Entonces ahí, por ejemplo, sí se los he explicado. Muchas veces cuando, ya sea en sueños o en la vida real, te sigues encontrando una persona y no requiere ser solo un ex, también puede ser alguna amistad con la que ya no estás, pues simplemente es eso. A veces no es que tengas realmente que hacer un trabajo profundo con esa persona, pero a veces es que no has elegido cerrar ese ciclo y es lo que te hace falta, ¿no? Y pues le digo también, pues por ejemplo, puede ser, supongamos, una situación que tienes de tu trabajo, mientras no la elijas manejar, pues muchas veces también se repiten tus sueños, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si ahí tengan alguna duda, comentarios, ya saben que las preguntas son bienvenidas. Entonces, luego me encantó que entonces le dice, todavía como continúa más o menos con la misma idea, dice, ya no lo reprimas, déjalo fluir. Y creo que también ahí a veces es importante entender que pues la verdadera sanación pues sí requiere trabajarlo. Es algo que yo les he dicho que, por ejemplo, independientemente de que yo respeto mucho los duelos de las personas, para mí no existe eso de, es que el tiempo lo va a curar, no, para nada. Hay personas que se la pueden pasar, pues sin sanar algo, años. Y por ejemplo, eso lo expliqué cuando di el tema reflexionando de parejas rebote. O sea, sí, o sea, muchas fuentes dicen, no, pues en teoría, pues para soltar una relación anterior son 6 meses o un año, pero no necesariamente. Mientras no lo trabajes, pues puedes, por ejemplo, encontrar tus siguientes 6 parejas y realmente no te van a funcionar porque tú sigas pensando con la ex de hace 6 generaciones. Bueno, no, las 6 de hace 6 etapas, es lo que es ver así. Entonces, pues eso, realmente mientras no trabajes algo, ahí va a estar. Pues era también, pues sí, es eso. O sea, realmente el tiempo por sí solo no sana nada. El tiempo tal vez en ese sentido es justo con lo que les decía del anterior, ¿no? Tal vez sí haya momentos en que sí requieras el tiempo porque todavía no estás listo para trabajarlo o porque todavía estás como en una emoción como que te está sosteniendo ya sea el coraje o la tristeza o algo.
y tal vez hasta que ya llegues a una energía neutra puedes trabajarlo, pero realmente hasta te permitas vivenciarlo, hasta que, por ejemplo, ya puedas hablar de un evento sin que te afecte emocionalmente, ese es un buen indicio de que realmente ya lo has sanado. ¿Va? Luego el siguiente mensaje que encontré me gustó mucho porque en algún momento pues ya ahora sí que ya había encontrado por su paz interior, pues logró vencer las armas de fuego de Chen, destruyó sus barcos y pues como que le dio la oportunidad de pues es momento de que crees algo nuevo, ¿no? Pero estaba tan aferrado Chen que siguió a elegir peleando con él y pues en algún momento pues no fue un suicidio, pero pues sí hizo que como que el metal le cayera encima y crear su propia muerte, ¿no? Y era un poco lo que les decía en uno de los primeros mensajes, ¿no? Cuando te aferras tanto a seguir creando desde tu oscuridad y siempre estar como aferrada a ese tema, pues tarde o temprano te lleva a eso, ¿no? Y era, por ejemplo, algo que creo que es un poco claro ese tema en el sentido, por ejemplo, las personas que se dedican al narco y eso, pues ¿qué pasa? Que muchas veces ya no pueden salir de ahí, se quedan clavados y tarde o temprano pues terminan muriendo, pues ya sea porque se los echa o el jefe o uno de los anteriores o la policía o alguna banda rival. Al final del día, cuando tú te enfocas a siempre estar aferrado a esa oscuridad, pues tiene ese tipo de consecuencias, ¿no? Entonces, y sobre todo, pues que aquí lo que me gustó fue eso, ¿no? De que Poe ya le había dado como la oportunidad de ya suelta todo eso, crea algo nuevo, pues él siguió aferrando y pues ahí generó su propia destrucción, ¿va? Entonces, el siguiente mensaje que encontré me encantó porque era como les decía, ¿no? Un poco ahí dejando que dice Chifu, veo que encontraste la paz interior y a tan corta edad. Que obvio, pues sí, está cabrón que encontrarla tan rápido como la encontró Poe. Al final es una película y pues también digamos que como él es el guerrero dragón, pues sí se entiende que se maneja diferente como digamos al humano promedio, ¿no? Pero me encantó la respuesta que tuvo él, que Agar le dice, tuve un gran maestro, ¿no? Entonces, aquí independientemente de que Poe sabía que él tenía ciertos dones, ciertas habilidades natas, pues también está claro que, por ejemplo, tanto las enseñanzas que le dio Poe en la primera película como las que le dio ahora para, pues ahora sí, como abrazar su paz interior, pues lo llevaron a todas esas como abrazar ese poder infinito que lograba él, ¿no? Ese poder que logró tanto al vencer al primer rival de la primera película, como ahora que combatía las armas de fuego y destruyó los barcos, pues sí. O sea, él tendría, digamos, tiene unos dones mayores digamos, al humano promedio, pero también requirió de mentores que le dieran esas habilidades y pues ahí estuvo Chifu y pues prácticamente me encantó eso, ¿no? De que, ok, sí, logré mucho más que cualquiera en menos tiempo, pero pues gracias a que tuve un gran maestro, ¿no? Entonces creo que ahí es siempre importante agradecerte a las personas, las que te han llevado ese tipo de crecimiento, ¿no? Pero pues bueno, ahora sí que creo que es algo que les he compartido, creo que de las energías más sanadoras y que más te ayudan como a estar en paz son tanto el amor como el agradecimiento. Entonces, pues creo que en ese sentido pues no requiere ser simplemente que te enfoques en agradecer solo a tus maestros, porque al final del día también a lo que les he dicho pues todos son como posibles maestros de vida, ¿no? Entonces, simplemente es a las personas que tú realmente estás agradecidas, pues a veces sí es importante decírselos, ¿no? Porque a veces las personas dan por sentado tanto que las personas saben que los amas o que saben que estás agradecido, pues a veces también es importante y bonito que lo escuchen de ti. Pero pues bueno, ahí si les funciona bien y pues si no, ya depende de cada quien. Pero sí está claro que dos de las vibraciones más importantes y que más te suben la energía son la gratitud y el amor, ¿va? Entonces, el siguiente mensaje que encontré y que es el último también me encantó porque agarra, y como les digo, Poe estaba como muy enganchado con su pasado, ya que entendió que se acordó que realmente pues sí lo habían dejado, no como les decía Lord Chen, que fuera porque
como un tipo rechazo, que no lo amaran, sino porque fue para salvarlo, pues entendió que pues así requirió vivirlo. Y entonces agarra y dice, papá, ya sé quién soy, soy tu hijo. Y entonces, pues bueno, yo sé que ese es un tema muy delicado, pero creo que al final del día también es muy importante en ese sentido de valorar a las personas que te crearon, porque muchas veces hay personas que se enganchan porque pues sí, digamos que los abandonó alguno de sus padres genéticos, y pues no es por hacerlos menos, pero pues creo que es mucho más grande una persona, bueno, tal vez no más grande, pero más importante y deja más huella alguien que toda tu vida te estuvo criando y formando, que tal vez simplemente dio tu genética. Pero pues bueno, ¿no? Ya se los dejo a cada quien. Yo sé que en ese sentido no puedo dar como un ejemplo vivencial, porque pues sí, yo sigo con mis mismos padres, son mis padres genéticos, siguen juntos desde que nací, pero pues bueno, al final del día sí lo he visto con muchas personas que siguen enganchados porque los abandonó alguno de sus progenitores, ya sea el paterno o la materna, y pero pues bueno, pues ¿por qué no abrazar quienes en su vida pues formaron ese papá o esa mamá sustitutos, ¿no? Pero bueno, esos fueron los mensajes que encontré de Kung Fu Panda 2. Les recuerdo que este programa, bueno, antes de eso, si tienen dudas o preguntas son bienvenidas. Recuerden que si también ustedes, a ver, mandó un mensaje esta Emma, dice, Tigresa le dice a Chen, eres un cobarde, y se dan cuenta que Po aparece. Chen dice, ¿cuántas veces tengo que matar al socio panda? Y es un claro ejemplo que las casas no siempre van a ser como nosotros queremos. Las cosas, yo supongo, ¿no? Y bueno, sí está muy bueno tu ejemplo. Y creo que también es eso en el sentido de, pues, que si vieras, creo que también es algo que es importante aclarar. O sea, la valentía, en ese sentido, pues no es el que simplemente atraviesa su miedo una vez, ¿no? Porque también siendo honesto, muchas veces con atravesar tu miedo una vez no solo es suficiente, ¿no? En ese sentido es como que lo atravieses todas las veces que sea necesario. Es lo que hace el valiente, ¿no? O sea, la diferencia creo que ahí es entre el cobarde y el valiente, es de que el cobarde se paraliza ante el miedo y el valiente lo utiliza, lo hace soledad y toma acción. Entonces, como les decía, Pum a lo largo de la película estaba tan enganchado con conocer su pasado que cada vez que como que le llegaban flachazos, pues en esos momentos, por ejemplo, se paralizaba. Pero ¿qué hacía? A pesar de que fallaba, pues siempre regresaba. Y como les dije, en algún momento Tigresa lo dejó ahí encerrado con Cocodrilo Güey, que no querían pelear porque creían que así defendían mejor la ciudad, que también al final regresaron a la lucha a esos maestros, pero pues creo que es eso, ¿no? Que él se atrevió a atravesarlo, ¿no? Y pues bueno, les voy a contar algo que tal vez para ustedes es medio bobo, pero hace poco fui a Zacatlán de las Manzanas con mis padres y fuimos a tipo unas cascadas, y en una de ellas había una actividad de tirolesa. Y, y ahí mis papás me decían, pues échate, tú que todavía estás en buena edad, pues aprovecha, ¿no? Y se dije, no, pues es que pues no hace mucho yo fui como uno de esos parques Pan, Panua creo que se llama, uno que está por Amecameca. Y así se dije, no, pues ahí como que me venden con mucho miedo y no sé qué. Y como que no quería. Pero entonces, pues al final, pues me enrolaron, me convencieron, porque también la neta estaba chido que ahí era como un circuito. Eran como que 5 en una, como caminar en la cuerda y varias tirolesas y varios puentes y así. Entonces dije, no, pues está chido el circuito, ¿no? Y como quiera, me aventé con un chorro de miedo cuando me aventé con la primera tirolesa. Dio el giro y no mentes, sentía que me caía, ¿no? Aunque ya sabía en el fondo que estaba bien amarrado y todo, en ese momento sí sentí como horrible, pero lo atravesé. Y lo que me encantó es que después de eso, cada vez que iba haciendo uno de los otros partes del circuito, el miedo iba siendo menos, ¿no? Pero es eso, a la diferencia, por ejemplo, tal vez del otro parque, del Panoa, que solo lo hice una vez, como que sentí que lo atravesé, pero pues como no me di la oportunidad de seguir atravesando y atravesando, pues me había quedado como el miedo. Y aquí la diferencia es que eran 5, y era parte, por ejemplo, que le estaba diciendo el chico como que nos movía y que nos daba instrucciones, este,
cuando acabé el primero y que vi que era el de la cuerda floja, dije, no inventes, de haber sabido en lo que me metí, le dije, creo que ni te entendí cómo era el circuito. Si hubiera entendido tan claramente de qué se trataba, igual ni entraba, ¿no? Entonces, pues a veces es eso, aventarte un poco como a la certidumbre, sin tener claro en qué estás entrando, entrarle con todo, y pues ahora sí que fue eso, ¿no? O sea, la diferencia, por ejemplo, cuando estuve en Panua, fue una vez, y pues como que todavía me quedé medio ciscado, y también por eso ahora no quería. Pero pues aquí eran 5 seguidas, y si no hay como regresar, entonces pues me las tenía que echar sí o sí. Ya que iniciaste el circuito, pues es acabarlo. Entonces, pues ahí me tuve que echar las 3 o 4 tirolesas, ¿cómo se llama? El caminar la cuerda, los puentes. Entonces, pues bueno. Y al final, pues terminé pues bien chido, y fue tan así que cuando me preguntaron mis papás que qué tal, y pues sí les dije eso, ¿no? La verdad entré lleno de miedo y terminé bien chido. Pero pues fue eso, porque no fue atravesarlo una vez, sino pues fue varias veces, hasta que realmente, pues como les diría yo, pues pude hacer del miedo a mi aliado, ¿no? Pero bueno, como les decía, no sé si tengan más dudas, comentarios. Emma, me queda claro que viste la película, no sé si tengas algún otro comentario. No sé si alguno de los demás también tenga dudas, comentarios que quiera sacar a relucir. O de los mismos que yo dije, que digan, ah, no, ¿sabes qué? De ese que dijiste, ¿cómo está? O no estoy de acuerdo, o lo que ustedes elijan. Pero bueno, mientras veo si salen más dudas o comentarios, aprovecho para mis comerciales. Es recordarles que este programa es todos los miércoles a las 9. Esta semana, pues, como les expliqué, pues por cuestiones personales lo hice en viernes. Recordarles que siempre hago una encuesta al día siguiente, entonces mañana voy a hacer una encuesta con 6 opciones para que elijan, pongan sus votos, y la que tenga más votos va a ser la siguiente análisis de mensaje de películas. Entonces no crean que porque fue Kung Fu Panda 1, Kung Fu Panda 2, a fuerza va a ser la 3, porque la 3 sí la voy a meter en la encuesta, pero si por ejemplo ahora le gana Intensamente, pues será Intensamente, o la que gane. Y dije Intensamente porque fue la que perdió con la 1 y la 2, entonces pues también está generando votos esa película, y tal vez ahora sí le gane a la 3, ¿no? Pero pues siempre yo respeto la que gana. Entonces, a ver qué dice. Emma dice, y al final, como Pu tenía paz interior, terminó a esquivar todo peligro que estaba a su paso, y Chen no entendía cómo hacía todo eso, y entonces Chen le confesó que él le quitó a sus padres. Sí, Emma, y de hecho es más fuerte que eso, porque agarra y le dice, no sé cómo hiciste todo, no sé cómo le haces. Y entonces, pues le dice, ¿qué? Lo de regresarte las balas y todo eso, pues porque encontré la paz interior. Dice, no, al contrario, lo que no entiendo es cómo encontraste la paz interior si ya sabes que yo te quité a tus padres, que yo te destruí tu pasado, ¿no? Entonces, para él era... No, no, exacto, era lo que le decía, no entraba en su caja de creencias, porque para él, pues por ejemplo, le destruyeron su vida cuando sus papás lo desterraron, cuando pues simplemente era más como desde el miedo de lo que podía crear él, siendo como, pues ahora sí que le dieran el reino ese en el que estaban sus papás, pero pues realmente él sí, con alevosía y ventaja, destruyó pues digamos a la familia y el pueblo de Po, ¿no? Entonces pues sí, al final del día pues no entraba en su caja de creencias como él, digamos que fue quien protagonizó y el que creó, digamos, las desdichas por las que Po ya no pudo seguir con su familia, y él encontrar la paz interior cuando era algo que no entraba en la caja de creencias de él, ¿no? Y dice, y lo más tierno fue cuando Po le dice a su papá que lo ama. Sí, exacto, era lo que les decía en el último mensaje, ¿no? De que de repente, bueno, algo que no ha aclarado, pues en teoría, apenas en esta película, Po se da cuenta que pues que es adoptado, ¿no? Y lo digo así porque pues obviamente no, pues él es un panda y el otro es un ganso, pues es obvio que lo adoptó, pero también en ese sentido, dice, ya tenía mis dudas, ya se me hacía como que sí, pero hasta que se atrevió a preguntarlo lo supo, entonces, y pues tenía como que mucho eso de que quería saber el por qué estaba ahí. De hecho, su papá lo único que le pudo decir es como, pues tú llegaste como en la cajita de los nabos, y busqué si había alguien por ahí cuando donde te dejaron no había nadie, y ya pues le platica eso de que, pues lo que les dije de que como se había comido todos los rábanos, perdón,
pues entonces él eligió pues hacer una sopa sin rábanos, ¿no? Y adoptarlo. Pero pues realmente el papá no le pudo dar casi ninguna respuesta. Prácticamente por lo que le dijo es, te encontré en una cajita de rábanos comiéndotelos, ¿no? Entonces, sí estaba como muy estresado. Y pues, le digo, tan así que en varios momentos, él en las peleas, cuando le llegaban como el clic de algún momento, un recordatorio de su pasado, pues terminaba fallando en las batallas, ¿no? Y pues tan así que, pues cuando ya encontró esa paz interior, pues le dijo, pues sí, ya sé quién soy, soy tu hijo, ¿no? Y entonces, pues creo que, pues eso, al final, como dice Emma, pues es una gran forma de decirle que lo amo. Muchas gracias. Bueno, entonces, y también por recordarles, bueno, si todavía tienen más dudas y comentarios, adelante, ¿no? Yo mientras aprovecho para mis comerciales. Como les decía, voy a subir la encuesta mañana, pero la próxima semana ya regresamos al horario normal, de miércoles a las 9, la encuesta los jueves. También recordarles que los lunes tengo el programa Reflexionando, entonces es más didáctico, es más como clase. Recordarles que yo doy coaching personalizado, por ejemplo, que la chica esta que participa mucho, Emma, es mi coaching. Ella llevamos ahí un proceso en el que poco a poco va trabajando todo lo que requiera trabajar. Pero bueno, si ustedes sienten que cosas que vemos aquí o que ven en Reflexionando les gustaría trabajarlo por coaching personalizado, se contactan conmigo. O si tienen temas que no tienen que ver con lo que he hablado, pero creen que les puede funcionar coaching personalizado, pues también me contactan. ¿Va? Pues les agradezco mucho a todos los que estuvieron aquí, a todos los que estuvieron participando, también a los que nomás saludaron. Y pues bueno, si todavía siguen ahí, pues al menos pues despídanse. Les mando un fuerte abrazo. Les repito, si todavía tienen alguna duda o comentario, pues adelante. Y pues simplemente es eso. Agradecerle a quienes estuvieron. Gabriela, creo que tú no has dado dudas o comentarios, pero me parece que ha estado ahí presente todo el programa. Muchas gracias. Si ahí te sale alguna duda o comentario, con confianza. Recordarles que el programa siempre lo dejo grabado. Y si ustedes dejan dudas o comentarios en la grabación, también siempre los contesto. ¿Va? Pero bueno, pues muchas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. Les mando un beso. Y pues les deseo lo mejor. Muchas gracias.